Buenos días, jóvenes. Vamos a arrancar hoy con la clase. Vamos a continuar en este caso con los tipos de tomacorrientes. Eh, Generalmente, bueno, uno cuando es nuevo en esto, desconoce un poco los términos. En este caso, cómo se llaman las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa. La clase anterior, las clases, dos clases anteriores, estuvimos trabajando con lo que son los interruptores. Ya tengo mi interruptor, les voy a mostrar. Estuvimos trabajando con los interruptores y hoy vamos a trabajar con los tomacorrientes. Se parecen en cierto sentido, pero entonces lo que quiero es con los tomacorrientes porque hubo gente que en la tarea de interruptores me envió tomacorrientes. Entonces, quiero mostrarles aquí. Vamos a ver, está conectando Harvey. Pero primero voy a dejar de compartir para mostrarles la fotografía aquí y voy a... Ahí está. Estos son interruptores. Fíjense acá. Este es un interruptor sencillo. Este es un interruptor sencillo. Miren, interruptor sencillo. En este caso es sencillo porque solamente tiene dos tornillos. Y en este caso son dos interruptores sencillos. En este caso son doble, ¿verdad? Algunos de ustedes me compartieron en la tareita este tipo de interruptor doble. Algunos incluso tenían interruptores triples. Igual son del tipo sencillo, con la diferencia que tienen una lámpara piloto. Aquí está. Y lo voy a sacar para que la puedan ver. Tienen una lámpara piloto, que en este caso, como les expliqué en la teoría, este tipo de lámparas de piloto se utilizan para identificar en la oscuridad dónde están los interruptores. Entonces, para eso sirve. Estos son interruptores. Ahora, esto es un tomacorriente. Generalmente, la mayoría tiene este tipo de tomacorrientes. Hay otros tipos, ¿verdad? Que varían según el fabricante, pero la mayoría tiene este tipo de tomacorriente. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, para que no tengan problema a la hora de identificar este tipo de dispositivos en su casa. Ahora voy a volver a compartirles pantalla. Acá estamos. Ya vemos 24. Entonces, ¿para qué se utilizan los tomacorrientes? ¿Para qué utilizan ustedes los tomacorrientes? Vamos a ver si alguien me puede ayudar con respondiéndome a esa pregunta. ¿Para qué utilizan ustedes Para los cargar tomacorrientes? el teléfono lo utilizo yo, pues. Exactamente, lo pueden utilizar para cargar el teléfono. ¿Para qué otra situación lo utilizan? Para conectar el tele. Exactamente, para conectar al televisor. ¿Para qué otra cuestión lo utilizan? Para los ventiladores, los Exactamente, microondas. ahorita que estamos en calor, cuando les pega hambre, también los microondas. Entonces, el tomacorriente es de uso muy común en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque son puntos de conexión, son puntos de donde nosotros podemos obtener energía. En este caso podemos conectar muchos de los aparatos que ustedes ya mencionaron, el televisor, el equipo de sonido, la plancha para planchar ropa, la plancha para cocinarse una carne, el microondas, también pueden conectar la estufa, una percoladora, los ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Infinidad de aparatos que pueden conectarse en este tipo de elementos, en este caso tomacorriente. Bien, de ya todos me imagino que pueden identificar lo que es un tomacorriente. Vamos a hacer una pequeña definición, que estos son aspectos importantes que me interesa que ustedes sepan a la hora de elegir un tomacorriente. Ahora, los tomacorrientes, como les dije y mencioné, podemos conectar infinidad de aparatos en esos tomacorrientes. Ahora, hay tomacorrientes en específico que son para conectar aparatos en específico. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver quién está escribiendo, vamos a ver qué dice. PVP dice, ¿qué significa PVP? Oscar Anónimo Benítez. Es que Que este mongolito. por cierto, debe muchas tareas Oscar. Bien, entonces estas son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar un elemento, un tomacorriente, en este caso la tensión máxima. La mayoría de las tomacorrientes en nuestro hogar trabajan a 125 voltios. Bueno, 125 voltios como
como un voltaje óptimo. En este caso, generalmente en nuestros hogares tenemos 110 voltios. Ese es el voltaje más o menos nominal que tenemos en nuestros hogares. Pero el voltaje nominal óptimo sería en este caso 125 voltios. Difícilmente tenemos tomacorrientes que utilicen 250 voltios, tal vez el de la estufa. Y esto de 480 voltios a 600 voltios ya son obviamente voltajes comerciales o voltajes industriales que no vamos a encontrar obviamente en nuestro hogar. Entonces, el primer aspecto a considerar es la tensión máxima. En este caso, en nuestros hogares vamos a utilizar como un voltaje común 125 voltios o 110 voltios, como ustedes quieran, y un voltaje máximo de 220 voltios, de repente algún tipo de aparato en especial. Ahora, la otra consideración importante a tomar en cuenta es la corriente máxima. Este tipo de toma corriente que está aquí en la imagen, que es el que todos conocemos, el que todos tenemos en nuestros hogares, este tipo de toma corriente, hay dos diseños básicos. Uno que puede soportar hasta 15 amperios y uno que puede soportar 20 amperios. Al verse, a simple vista no se puede notar ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre un toma corriente de 15 amperios y un toma corriente de 20 amperios? Oscar Moncada levantó la mano. Vamos a ver, Oscar. Profe, ¿qué son amperios? Amperios. Ah, una buena pregunta. ¿Sí? Para los más que me preguntan. Bueno, los amperios es uno de los parámetros que utilizamos nosotros en electricidad. Los otros dos parámetros son el voltaje y son la resistencia eléctrica. Entonces tenemos tres parámetros utilizados muy comúnmente en electricidad. El voltaje, que en este caso una definición rápida de voltaje es: el voltaje es la fuerza que impulsa los electrones. Los electrones son partículas muy pequeñas de los átomos. Vamos a ver. Vamos a ver, les voy a dejar de compartir acá. Me gusta que me pregunten porque de esa manera uno puede compartir. Entonces, háganse la idea que este es un electrón. Entonces, este electrón para que se mueva, obviamente necesita una fuerza en este caso que haga que este electrón se pueda desplazar de un lado a otro. En este caso, obviamente, ese electrón tiene que desplazarse en torno a un conductor eléctrico. Entonces, el voltaje es la fuerza que impulsa a ese electrón. Obviamente, al haber un voltaje, va a haber una corriente. Una corriente eléctrica es un flujo de electrones moviéndose a lo largo del conductor. Entonces, contestando a la pregunta de Oscar, la corriente es el flujo de electrones, es decir, es el movimiento de electrones en torno a un conductor. Ese sería en este caso lo que es la corriente, en este caso en torno al amperaje. La unidad de la corriente es el amperaje, la unidad del voltaje es el voltio. Y hay otro elemento que todavía no he mencionado, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición a que este electrón se mueva. ¿Ya? Entonces, así como el voltaje es la fuerza que mueve los electrones, existe la resistencia que en este caso se opone a que ese electrón se pueda mover. Entonces, son algunos parámetros importantes en lo que es el conocimiento de electricidad, pero de repente que no quise tocar con ustedes, pero no meternos mucho en las cuestiones teóricas, ¿verdad? Pero que sí es importante conocer y manejar. Ahora, no es lo mismo voltaje que corriente, ¿verdad? Déjenme compartir aquí nuevamente. Entonces, ahora, ¿cómo explicarles que no es lo mismo? En este caso, por ejemplo, en este toma corriente, dice toma corriente, el voltaje siempre va a ser fijo, va a ser estándar, siempre va a ser 110 voltios o 220 voltios. En cambio, la corriente va a variar. La corriente varía y esa corriente va a depender en este caso del aparato, del consumo del aparato. En este caso, por ejemplo, para que tengan una idea ustedes, una plancha de ropa puede necesitar aproximadamente entre 8 y 10 amperios para poder funcionar, para poder operar tranquilamente. Pero un televisor, digamos un LCD o un LED de los modernos, solamente puede necesitar 2 amperios. Entonces, para que ustedes miren la diferencia. El aparato lo voy a conectar siempre a 110 voltios o 120 voltios, pero va a variar la corriente porque cada aparato va a consumir una cantidad de potencia y esa cantidad de potencia va a requerir cierta cantidad de corriente. Entonces, partiendo de esa situación, entonces yo tengo que elegir o saber elegir un toma corriente. En este caso, este toma corriente que tenemos aquí, por decirlo así, me puede permitir manejar 15 amperios sin problema. Pero a veces tengo aparatos que consumen más de 15 amperios y tienen esta misma forma. En este caso, muy comúnmente nos encontramos las estufas de 2 hornillas. Y estas estufas de 2 hornillas
generalmente a 110 voltios o consumen mucha corriente, pueden consumir 20 amperios o más. Entonces, cuando yo tengo este tipo de aparato, yo tengo que elegir un tomacorriente, en este caso, que me brinde esa cantidad de corriente. Si yo tengo un tomacorriente que solamente me va a entregar una corriente máxima de 15 amperios, yo no le puedo conectar un aparato que va a necesitar 20 amperios. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en mi tomacorriente es que este tomacorriente se va a sobrecalentar. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando un tomacorriente se sobrecalienta? Entonces, obviamente, pierde sus características. Y ustedes van a ver que esta parte de aquí se pone negra y parece que se está derritiendo. Eso es porque hay un exceso de corriente circulando por el tomacorriente. Bien. Entonces, ya abarcamos dos aspectos. El voltaje, en este caso ya habíamos manejado que el voltaje se mide en voltios, y en este caso en los tomacorrientes nosotros obtenemos voltajes de 110 voltios o 125 voltios. El otro aspecto a considerar es la corriente eléctrica. Como les manifesté, hay diferentes aparatos, obviamente, y cada aparato va a tener un consumo de corriente diferente. Por ejemplo, un aparato muy común también en nuestros hogares es un microondas. Un microondas también anda por los 8 o 9 amperios de consumo. El caso, por ejemplo, si tengo un taladro grande, a veces si sus padres tienen taladros, o de repente sus madres, tienen algún tipo de taladro, alguna herramienta que utilice un motor, entonces el consumo de corriente también puede aumentar un poco. Y son ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Y el otro aspecto importante a considerar en cuenta es el número de polos. ¿A qué se refiere con el número de polos? En este caso se refiere, fíjense acá, en este caso aquí tengo 2 tornillos. Eso significa que aquí tengo por un lado, voy a conectar una línea y aquí voy a conectar otra línea. En este caso, en este tipo de toma corriente solo va conectada un polo. Ya, un polo o línea viva. El término más común que utilizamos nosotros es una línea viva. Entonces esa línea viva la utilizamos con una línea neutra para obtener 110 voltios. Ya, pero si yo quiero tener 220 voltios, entonces yo voy a utilizar 2 líneas vivas. En este caso, línea viva 1 y línea viva 2. De esa manera yo voy a obtener 220 voltios. ¿Ya? Entonces, cuando se refiere al número de polos, se refiere al número de líneas vivas que yo voy a necesitar. En este caso, nuestros aparatos, como repito, utilizan solamente 110 voltios. Por tanto, solamente voy a estar utilizando una línea viva y la otra línea va a ser neutra. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la línea viva y la línea neutra? Ya les expliqué que la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Entonces, la línea viva es la que transporta los electrones. Y en este caso, la línea neutra es donde hace el retorno los electrones. Ya, o sea, de la línea viva salen los electrones y a la línea neutra llegan los electrones y se cierra un círculo. Entonces, ya aclarando eso, vamos a ver acá. Fíjense aquí en la forma, no sé si alcanzan a ver. Esto parece como una cara. Yo le miro, siempre le he visto una forma de cara, como una cara así como de sorpresa. Entonces, esto hago ver yo que son como los ojos. Si se fijan acá, hay un ojo que está un poco más cerrado y un ojo más abierto. Hay como una especie de sorpresa. Y esta es la boca. En este caso, cada una de estas tiene obviamente sus aspectos a considerar. Fíjense, la ranura más pequeña, en este caso, es la ranura de la línea viva. Tengo aquí, en este caso, una ranura que es mucho más ancha, mucho más ancha. Entonces, esa ranura va a corresponder a la línea neutra. Ya. Y por último, voy a tener esta boquilla. Esta boquilla hace referencia a la línea de puesta a tierra. ¿Para qué se utiliza la línea de puesta a tierra? La línea de puesta a tierra se utiliza para protegerlos a ustedes como usuarios. En este caso, si tenemos un aparato grande, generalmente, por ejemplo, pongan de ejemplo una refrigeradora que a pesar de que tenemos un aparato muy grande, no consume mucha energía, como una plancha de ropa o como otro aparato. Entonces, pero sí, generalmente este tipo de aparatos traen un tipo de clavija especial. Este tipo de clavija, voy a conectar aquí para que puedan verlo. Voy a dejar de compartir. Fíjense acá. Aquí alcanzan a ver, tiene 3 clavijas, 3 puntos. Este y este de aquí en medio. Entonces, aquí no se puede diferenciar en si es línea viva o si es línea neutra. Realmente aquí no tiene tanta diferencia.
Pero esta terminal es importante porque esta terminal, como les dije, me ayuda en este caso a protegerme a mí como usuario de tener un choque eléctrico. Generalmente hay mucha gente que suele quitarle esta terminal porque dice, ah, no, de todos modos no sirve para nada. Pero en realidad sí tiene una función específica. Y como les digo, la función específica de esta terminal es protegernos a nosotros contra algún choque eléctrico. En este caso, por ejemplo, seguramente les ha pasado que ustedes andan en chancletas y andan mojados y vienen y tocan la estufa o tocan la refrigeradora y les agarra la electricidad. Eso pasa porque ya sea la instalación o el aparato no tiene esa línea de puesta a tierra. Entonces, eso hace que la electricidad, en este caso que se encuentre en fuga, no agarre por donde tiene que agarrar, que en este caso sería por la línea de puesta a tierra, sino que agarre por nuestras manos. Y en este caso, nosotros terminamos, cerramos el circuito y hacemos la conducción. Entonces, si ustedes quieren evitar que les pegue choques eléctricos, entonces lo correcto es que siempre utilicen la instalación con línea de puesta a tierra y que nunca retiren, en este caso, esa terminal redondita que tienen los tomacorrientes, los enchufes, perdón, algunos enchufes. Bien, entonces ahora voy a describirles aquí rápidamente en qué consiste el tomacorriente. En este caso, estos tornillos de aquí me sirven para fijarlos en la caja. Ya más adelante les voy a mostrar eso. Y en este caso aquí lo que voy a hacer es utilizando un nuevo tipo de unión. Voy a enseñarles aquí de una sola vez, voy a ir abarcando eso. Tengo mi tomacorriente, en este caso aquí, mi tomacorriente lo pongo en una caja como esta. Entonces les decía que estos puntos de aquí son donde yo voy a fijar mi tomacorriente, en este caso a la caja. Fíjense acá la caja. La caja aquí tiene un agujero, en este caso donde yo voy a introducir un tornillo para poder fijar, en este caso, el tomacorriente a la caja. A la caja. Listo. Luego, ¿se acuerdan de esta? ¿Cómo se llama esta? Alguien que me diga, por favor. Me olvidó a mí. Argolla. Ah, bien que saben, ¿verdad? Bien, algunos me deben los empalmes todavía, de hecho. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer una argolla. Voy a sacarle esto de aquí. Y una vez que yo he hecho la argolla, entonces obviamente voy a colocarlo sobre el tornillo. A ver si me permite aquí. Sobre el tornillo. Y me va a quedar así. Fíjense. Entonces la argolla quedó en torno al tornillo y ya tienen la forma del tornillo. De esa manera después lo que tengo que hacer yo es enroscar. Y automáticamente ya fijé mi conductor. Está mi conductor al tomacorriente. Y de esta manera ya podría estar alimentando mi tomacorriente. Vamos a ver otra vez. Aquí está. Vamos a volver a compartir pantalla. Bien, entonces, así es como yo conectaría un interruptor. Ahora, no mencioné esto, obviamente porque tenemos muy poco tiempo para trabajarlo, pero ya vieron ustedes que existen diferentes tipos, vieron los conductores, ¿verdad? Con los que hicimos empalmes. Vieron algunos de ustedes que hay diferentes colores de aislamiento. Hay negro, hay azul, hay rojo, hay verde, hay infinidad de colores. Ahora, cada uno de estos colores representa ya en una instalación eléctrica un tipo de línea, ya sea una línea viva o una línea neutra. En este caso, las líneas vivas siempre vienen identificadas con color negro, con color rojo o con color azul. La línea neutra va a ser siempre color blanco. Y en este caso, la línea de puesta a tierra va a ser color verde. Entonces, si yo vuelvo a mi tomacorriente, en este punto acá, entonces fíjense acá, esta es la ranura potencial. Eso quiere decir que yo voy a conectar mi línea viva en este punto de aquí. Voy a conectar en este caso mi línea negra, mi línea roja, mi línea azul en este punto de acá. Y la línea neutra, que va a ser color blanco, la voy a conectar a este extremo. La línea de puesta a tierra, que debe ser color verde, la voy a colocar en este punto de acá. En este caso, se fijan, el tornillo también de color verde. Entonces ahí estaría conectando, en este caso, la línea de puesta a tierra. Estos son los tipos de tomacorrientes que nos podemos encontrar. Vamos a ver que también hay estos tipos de tomacorrientes según vayamos avanzando. Vamos a ver acá.
Aquí tenemos este tipo de toma corriente. En este caso, este toma corriente sigue siendo también para 125 voltios. Aquí podemos ver, incluso se mira el código de colores que estamos utilizando. Se utiliza el color negro para esta línea aquí, el color blanco para esta línea aquí y el color verde para esta línea acá. Aquí vemos, si se fijan, también parecen nuevamente, repito, hacer a veces de una carita. Aquí como que le dieron un trompón y le dañaron el ojo y quedó deforme, miren. Aquí tenemos un toma corriente, otro tipo de toma corriente, que en este caso ya es un toma corriente para usar con 240 voltios. Este tipo de toma corriente lo podemos utilizar para conectar duchas en nuestros hogares. A veces, no sé si ustedes tienen ducha en su casa. Si en un caso tienen ducha, el toma corriente correcto para la ducha sería este. ¿Por qué sería este y no este? Este de aquí. Porque obviamente ya les expliqué que este toma corriente funciona solamente para voltajes de 120 voltios o menores. Y en este caso con corrientes limitadas hasta 15 amperios en este caso. Vamos a encontrar uno de 20 amperios. Pero imagínense que ustedes tienen un toma corriente como este y quieren conectar una clavija como las que les mostré, no lo van a poder conectar aquí. Obviamente eso me indica algo. Yo no puedo poner un toma corriente que es de 110 voltios en un toma corriente que es para 220 voltios. Entonces, por eso es que varía la construcción de los toma corrientes. En este caso, para que el usuario que no conoce o que desconoce este tipo de nomenclatura no se pueda confundir y conecte un aparato que es 110 en 220 voltios o viceversa, ¿verdad? Les voy a mostrar este otro tipo, que este tipo también es comercial e industrial. De este no tenemos en nuestros hogares, pero sí se parece bastante al de la estufa. Si tienen una estufa de 4 hornillas con horno, generalmente utilizan este tipo de toma corriente. Este tipo de toma corrientes, si se fijan aquí, llevan 3 hilos y en este caso utilizan 2 líneas vivas, línea neutra, y de esa manera obtengo 110 voltios y 220 voltios. Y también pueden utilizar la línea de puesta a tierra, como en este caso aquí, si se fijan también, tiene esta ranura que es semi redondeada, que en este caso también se utiliza para la línea de puesta a tierra. Como les digo y repito, esta línea sirve para que ustedes no se peguen choques eléctricos. Continuamos aquí, aquí tenemos otro tipo de toma corriente, que en este caso también, este es de tipo industrial, ya definitivamente este tipo de toma corriente tiene una condición especial que para ensamblarlo, yo tengo que introducirlo y después tengo que girar para que de esa manera quede ensamblado y tenga el contacto que se requiere, ¿verdad? Y en el caso no haya ninguna fuerza, sin que se tuerza nuevamente para poder sacar en este caso el toma corriente. Caso muchos de ustedes vienen, no agarran el enchufe desde la clavija, sino que lo agarran del cable y le pegan el jalón, ¿verdad? Entonces así desconectan ustedes los aparatos. Entonces, este tipo de toma corriente es un toma corriente de seguridad para que en este caso no pueda desconectarse tan fácilmente, sobre todo en la industria, que en la industria de repente hay vibraciones, esa vibración puede hacer que la máquina se desconecte. Entonces, al estar asegurada con un giro, entonces voy a garantizar que las vibraciones en este caso no desconecten este tipo de toma corriente. Este tipo de toma corriente, como les digo, es industrial. Bien. Y tenemos otra guía, que esta es la que me interesa, que ustedes puedan conocer también, es cómo vamos a hacer para conectar un toma corriente. Así como vimos cómo hacemos para conectar un interruptor, entonces también es importante ver cómo vamos a hacer nosotros para conectar un toma corriente. Ustedes fíjense acá en esta línea, perdón, en esta imagen. En este caso tengo 3 líneas, debería tener 3 líneas. Generalmente la gente no suele conectar esta línea de puesta a tierra, fíjense acá. Esta línea de puesta a tierra viene desnuda, es decir, que no trae aislante. La atornillo sobre una caja metálica y después, esto es para también polarizar o poner a tierra también esta caja que es metálica a veces. Y luego conecto al toma corriente, fíjense, al tornillo color verde. Y en este caso tengo estas otras 2 terminales acá, que esta, si se fijan aquí, la ranura que es larga, en este caso siempre voy a conectar la línea neutra, la línea de color blanco. Y en este otro extremo de aquí, voy a conectar la línea viva. Ahora, fíjense, tiene 4 tornillos, pero yo solamente voy a utilizar uno. En el caso
de que yo tengo un toma corriente que también está vinculado con este toma corriente. Entonces lo que voy a hacer yo es, en vez de realizar un empalme, lo que voy a hacer es que voy a hacer una argolla y voy a fijarlo con estos tornillos y lo voy a llevar hasta el otro toma corriente, que es muy común. En este caso ya no tendría solamente 2 líneas, sino que tendría 4 líneas. 2 líneas que van a llegar y 2 líneas que van para el otro toma corriente. Entonces aquí tenemos, esto es lo que les explicaba, fíjense aquí, llegan 2 líneas que llegan al toma corriente, a este punto de aquí, y estas otras 2 líneas van para otro punto, para otro toma corriente posiblemente. Si se fijan, esta línea de puesta a tierra llega a este punto de aquí y continúa con las otras 2 líneas que también vinculé a mi otro toma corriente. Y esta sería la forma de, en este caso, conectar mi toma corriente. Vamos a ver, aquí tenemos este tipo de toma corriente especial también, el de que les decía yo que para hacer conexiones tipo ducha, si ustedes tienen duchas en su casa, vuelvo y repito, este debería ser el tipo de toma corriente que ustedes deben tener. Este tipo de toma corriente. Este tipo de toma corriente puede soportar hasta 25 amperios y es a 220 voltios. Entonces, eso obviamente me va a garantizar tener una instalación correcta según el aparato. Y vamos a ver si aparece la última, que en este caso no es el tipo de toma corriente que se utiliza para estufa, pero es muy parecido. Entonces, fíjense acá, tengo una línea viva que llega a un extremo, tengo la otra línea viva que llega a otro extremo, tengo la línea blanca que en este caso llega a este punto de aquí y tengo la línea de puesta a tierra o cable de tierra que llega a este punto de acá. De esa manera yo tendría ya conectado a mi toma corriente. En este caso, este tipo de toma corriente, vuelvo y repito, se utiliza para lo que son las estufas. Entonces, eso es lo que teníamos que tratar con respecto a la clase de hoy en cuanto a los tomacorrientes. Entonces, la tareita de esta semana va a ser similar a la primera tarea de interruptores. ¿Qué van a hacer? Van a levantar un inventario de los tomacorrientes que ustedes tengan en su casa. Creo que ustedes solamente van a tener 2 tipos de tomacorriente. En su mayoría pueden tener, si tienen estufa eléctrica, van a tener 2 tipos de tomacorriente. Van a tener este tipo de tomacorriente, este de aquí, y van a tener este otro tipo de tomacorriente, perdón, este otro tipo de tomacorriente, este de aquí. Ya, si no tienen estufa eléctrica, entonces solamente van a tener este tipo de tomacorriente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un inventario de los tomacorrientes que ustedes tengan en su casa. De la misma manera, en la sala tengo 3 tomacorrientes, en el cuarto 1 tengo 3 tomacorrientes, en la cocina tengo 2 tomacorrientes, en el porche tengo 2 tomacorrientes y así. Nuevamente van a hacer un inventario de los números de tomacorriente que tienen y también le van a tomar fotografía al tomacorriente. Esa tarea va a ser en su cuaderno. La fotografía siempre pónganle su nombre. Igual a la tareita siempre le ponen su nombre ahí porque a veces me han enviado tareas que solo me envían la tarea y no sé de quién es la tarea. Entonces me toca preguntarle, me toca escribirle nuevamente para preguntar quién es. Porque a veces ustedes, en el caso de Classroom, tienen los perfiles de sus papás, de sus hermanos, de sus primos. Entonces a veces sale el nombre de ellos y no sale el nombre de ustedes. Entonces, no es malo, ¿verdad? Pero lo que a mí sí me interesa es que siempre la tarea tenga su nombre para saber de quién es la tarea. Ya. Entonces eso es lo que teníamos que hablar con respecto a la clase de hoy. Las guías ya están en la plataforma. Voy a editar el videito para mandárselos después, subirlos también a la plataforma. Igualmente siempre mandarlos al WhatsApp para la gente que no puedo trabajar con, con la plataforma, ¿verdad? Entonces, jóvenes, si no tienen nada más que decir, nos quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Traten de ponerse al día también los que están pendientes. Hay bastante gente pendiente. Traten de ponerse al día. Hay pruebitas que todavía deben algunos. La guía. Hola. Hola, Yamilet. Ajá, Yamilet. Yamilet Savillón y Joshua. ¿Quién Ajá. fue el mejor de la prueba? ¿Cómo? No escuché. ¿Quién fue el que sacó los 10 esta vez en la prueba? Yo. ¿Quién sacó los 10 esta vez en la prueba? Yo. Mentira, yo también lo saqué. Sí, también Yamilet, Angeli Yamilet sacó también los 10 puntos. Pero me queda la duda ahí, porque primero hice la prueba Joshua y después la hiciste vos. Entonces digo yo, y como
Y como ustedes son hermanos, digo, ya, primero vi la prueba. Genial, ¿qué dice? Voy a buscar aquí y después hago la prueba yo. Entonces, Chepia. ah, Primero lo mato para que me pueda dar Chepia. pues yo no lo miro a Joshua, seguro murió. Primero lo mato para que me pueda dar esa pinche Chepia, profe. Yo no miro a Joshua, seguro ya murió. Enséñame a Joshua, yo no lo miro. Profe. Ahí está vivo. Pero yo no sé si está completo, yo no sé si lo torturaste. Para que me dé la Chepia a mí. Profe, una pregunta. Felicidades, aquí leí por sacarte 10. A mí, profe. Sí, a mí lo que pasa es que no hice la mención porque todavía hay muchos chicos que todavía deben la prueba. Entonces, por eso, mientras no todos terminen la prueba, no puedo hacer mención especial. Pero sí. Ángel preguntó algo. O no sé quién preguntó. Yo pregunté la guía, profe, ¿dónde está, dijo? Ya la subí a Classroom. La guía de hoy, ya la subí a Classroom. Pero obviamente siempre la voy a subir al WhatsApp. Ok. Ya que Hay que hacer entonces, la guía y ese trabajo. sí, no, la guía solamente tienen que leer. Yo ya hice explicación de la guía, pero igual en la guía siempre pueden abundar ustedes un poco más. Y como le digo, la tarea solamente es hacer un inventario de la cantidad de toma corriente que ustedes tienen en su casa, ¿verdad? En este caso, Ok. puede que deberían tener mucho más toma corrientes que interruptores. Algunos solo tenían, obviamente, puede tener solamente un interruptor en la sala, un interruptor en el cuarto, un interruptor en la cocina, pero obviamente toma corrientes deben de tener más, teóricamente deben de tener más. Entonces, obviamente el inventario puede ser un poco más grande. Entonces, eso, jóvenes, eso es lo que tenía que decirles. Hice mención especial, sí, de los chicos que están al día. Hay bastantes chicos que están al día. Y hay chicos que todavía deben un par de tareitas. El caso de Ángel está al día con todas sus tareas, excepto con la primera. Ángel me debe todavía la primera tarea. Y así hay otros, ¿verdad? Que me deben sus Profe, tareitas. Entonces, todavía tienen tiempo para hacerla, ¿verdad? Obviamente ya están condicionadas porque si me la entregaron tarde, ya van a perder sus puntitos ahí por entrega tardía. Pero sí. Díganme, ¿no? Escuché que alguien me preguntó, pero no. Profe, Ajá. profe, Bueno, primero Ángel y profe, después... Rixi Yolani Flores Díaz debe tareas. ¿Rixi quién? Yolani Flores Díaz debe tareas. Vamos a ver, Rixi Yolani. Sí, Rixi Yolani debe tareas, un montón. Quien está al día es Rixi Victoria. Rixi Yolani me debe la guía, las 2 guías de interruptores y me debe la prueba todavía. Profe, yo la Profe. prueba ya la hice. Voy a revisarla entonces, voy a revisar. Puede ser que no haya actualizado, pero ya voy a revisar. Así, De Ángel, alambre yo le mandé la foto. ¿de cuál? ¿Me la mandaste vía plataforma o vía WhatsApp? Vía WhatsApp. Rixi, ¿qué me dijiste? Vamos a ver, Rixi, vamos a ver. Flores Díaz. Rixi. Yolani Flores Díaz, aquí está. Sí, la de los empalmes. La última que me enviaste fue la de los empalmes. La de empalmes Y yo, sí Oscar Moncada, está profe. solvente. Entonces, Rixi, me debes Profe. las últimas 2 tareas más Profe, la yo prueba. solo le debo la tarea de esta semana y la prueba. Y yo, profe, Oscar Moncada. Oscar Moncada, yo subí la guía, subí cómo están ustedes ahorita, el lunes o martes, creo que subí cómo están. Oscar Moncada debe todavía la tarea de los De diagramas. hoy va. Sí, los diagramas, sí, Sí. todavía están al tiempo, ¿verdad? Sí. Todavía están al No, sí, tiempo. yo ya la tengo ahí. Bueno, pues sí, o sea, hay gente que ya me envió la tarea, ¿verdad? Perfecto, no hay problema con ellos, pero hay gente que todavía tiene Profe, tiempo yo para solo le entregar. debo esta tarea de esta semana y de la guía que Vamos a ver, Yolani, ve, sigo con Rixi y Yolani, ¿verdad? ¿O quién? No sé quién está hablando.